Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Testimonios, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Una producción colaborativa y federal realizada por periodistas, productores y productoras de radios universitarias argentinas, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Lo que más me lleva a la memoria es los no sonidos, porque el barco permanece estanco, totalmente cerrado. Los silencios eran eternos, tensos, duros. Cuando se tocaba zafarrancho combate, zafarrancho de abandono, esas sirenas, estuve hasta hace muy poco tiempo que ya no me dejaba dormir. Uno es el silbido de la muerte, de los proyectiles del cañón de la artillería naval inglesa durante todas las noches. Y fue un viva la patria que se escuchó en todo el rompehielo, enorme, y después fue un silencio profundo, que hasta se escucharon los motores del rompehielo. De ahí que más recuerdo es esos silencios interminables que parecían que iban a durar para siempre. Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Historias del pasado, reflexiones del presente. Silvio Eduardo Katz, conscripto, clase 62, veterano. Revistó en el Regimiento de Infantería Mecanizado General Belgrano de La Tablada. A mí en febrero del año 81 me convocan, fui al distrito San Martín, de ahí a destino, y la verdad es que poco sabía y tenía más miedo que certezas, y empecé a hacer el servicio militar, como bien decías, obligatorio. Creo que la primera semana, con una vacuna que nos daban en la espalda y toda la fiebre que teníamos, no nos dimos cuenta, pero bueno, ya a partir del 8º día presagié que no era lo que yo quería hacer de mi vida. Insisto, o sea, ahora que el servicio militar es optativo y lo puede hacer alguien como salida laboral o porque realmente le gusta, perfecto. En esos años la obligatoriedad creo que le sacó, a ver, yo digo, para compararlo, uno estudia medicina y lo mejor que puede hacer es, no sé, operar. Yo creo que el militar de carrera se prepara para justamente lo que nos tocó vivir a nosotros, que fue una guerra. Uh-huh. En ese momento, al ser obligatorio y al tener que hacerla todo varón de 18 años en adelante, se le quitó esa, es el placer que deben sentir, qué sé yo. El docente lo hace porque es su vocación, como decía antes el médico también, bueno, el militar era militar, por vocación el que podía, por trabajar otro, y bueno, los que íbamos obligados por justamente una obligación, no había vocación, no había deseo, así que uno lo hizo así a los empujones, diría. Claro, por obligación. Vos me decías que habías sido convocado primero al Distrito Militar San Martín, donde se realizaban lo que tenía que ver con el alistamiento, pero además con la revisión médica, porque era algo que se hacía para la totalidad de los ciudadanos convocados, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, en estas épocas de estrechos cuidados y de tanto distanciamiento que uno entiende y aprende a vivir de esa manera, cuando yo le cuento a mis hijos que tienen el más grande de la edad que yo tenía cuando hice la colimba, cuando yo le cuento que con la misma aguja vacunaban a 20, 30 personas, claro. Pasaban una aguja grande por un calentador y nos iban dando de la misma medicina y estábamos todos sanos, ¿no? ¿Cómo cambió? O sea, el progreso nos mata en vez de salvarnos, qué sé yo. Pues es verdad eso que decís, pues uno lo ve, sobre todo ahora con el tema
del COVID-19 y realmente suena como una aberración, pero era algo absolutamente normal para la época y en definitiva era algo que se suponía que iba a proteger a toda esa juventud para enfrentarse a lo que iba a venir después, que eran muchos días de frío, muchos días de humedad, porque más allá de lo que fue la situación Malvinas, a los conscriptos se los preparaba para estar al aire libre, digamos, ¿no? Claro, para la supervivencia, perdón, qué bruto. Claro, era para sobrevivir, para vivir mal alimentado, para estar alerta, unos ejercicios físicos que, bueno, no quiero ni recordar el tema del soldado Carrasco, que a causa de la muerte de él por ejercicios indebidos realmente, se suspendió el servicio militar. Pero bueno, así era. Y cuando los militares fueron gobiernos, quizás aún peor, porque no había quien reclamarle, ¿no? Claro, sí, sobre todo eso. ¿Te destinaron a vos inmediatamente después del Distrito Militar San Martín? ¿Te destinaron al Regimiento de Infantería Mecanizado número 3 General Belgrano? Correcto, sí. Uh-huh. Sí, ese ya fue mi destino. Bien, y ahí dentro de lo que era el regimiento, ¿te asignaron en algún lugar en particular? ¿Alguna función en particular? El primer tiempo fui soldado raso, no cumplía con habilidades para nada, según ellos. Por mi condición religiosa me jugó en contra en un principio y al final, pero en el medio del servicio militar, cuando ya empezaban a irse de baja los primeros soldados, porque se van por tandas, faltaba gente en la oficinita que se llaman los furrieles, que son la gente que hace el trabajo de administrativo, números. ¿no? Exacto. Y yo estaba preso porque según ellos me había escapado para las fiestas judías, que bueno, nada más falaz porque no te podías escapar del regimiento, pero... Sí, estoy pensando cómo te escapas de un regimiento, ¿no? Claro, no, soy Houdini, pero el tema es que me castigaron, me vinieron a buscar a mi casa, estuve preso en el cuartel, en la cárcel del cuartel. Y bueno, una noche los suboficiales de mi compañía que estaban de guardia, y no lo digo no es ofensivo lo que voy a decir, sinceramente no estaban alfabetizados y no podían ni siquiera anotar los números de los autos que entraban, las patentes. Yo estaba ahí en la cárcel mirando y me preguntaron si yo sabía leer y escribir. Cuando les dije que sí, me sentaron al lado de ellos. A partir de ahí, los primeros días de cárcel, cuando les tocaba a ellos estar ahí en la guardia, me llamaban a mí para ayudarlos. Y eso hizo que cuando salí de mi castigo, me llevaran a la oficina como furriel. Ah, mirá vos qué historia interesante esa. Sí, es raro. Yo digo que mi vida es muy rara, pero bueno, yo al principio no quería porque estaba con bronca. Me van a valorar por lo mismo que me castigaron, qué sé yo. Pero bueno, salí, estuve de furriel ante la falta de gente que se estaba yendo de baja, y cuando vinieron los soldados nuevos me llevaron a la instrucción ya como furriel, o sea que a partir de ahí yo digo que fue la parte media de la colimba donde la pasé un poquito mejor. Claro, porque en definitiva te habían posicionado en un lugar en donde de alguna manera estabas diferenciado del resto. Claro, y yo aprovechaba para dormir en la oficinita y no dormir con todos los demás colimbas para no sufrir los castigos que los movimientos vivos a los que nos hacían hacer por el motivo que se les ocurriera a ellos. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente.
El Reino Unido ocupó ilegalmente las islas y llevó súbditos británicos para poblar e instaurar desde entonces medidas restrictivas para reducir y evitar el asentamiento del pueblo argentino en las Malvinas. La existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065, adoptada en 1965 sin ningún voto en contra. Al hecho intolerable de la situación colonial aún vigente, después de 189 años de la usurpación de las Islas Malvinas, el gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Movimientos vivos es lo que uno, por ahí a mi edad más que nada conoce, que era salto rana, cuerpo a tierra, el famoso carrera mar, que era correr, frenar de golpe. Yo creo que ni al preparador físico de la selección argentina se le ocurrirían los movimientos que nos hacían hacer. El salto rana era saltar con el fusil entrelazado en la cabeza, y agacharse y pararse, pero a los saltos, o sea, te arruina las piernas, ¿sí? Movimientos vivos era tener el fusil que pesaba bastante, no recuerdo justo el peso, para arriba, y decir que con el propio fusil le rascáramos, lo voy a decir de manera no mala, los testículos a Cristo, ¿sí? Entonces teníamos que hacer movimiento como si rascáramos para arriba, teníamos el peso del fusil, se te calambraban los brazos, las piernas, y después, o sea, una preparación que no era atlética justamente, era todo doloroso, te acalambrabas, te lo hacían hacer después de comer, te descomponías, vomitabas, eso es lo que se llama movimientos vivos. Mirá vos, y todo eso se utilizaba como un elemento de represalia por X motivo. Por lo que sea, o sea, ellos decían que era, alistamiento de la tropa, que uno tenía que estar atento, que uno tenía que estar veloz como una gacela. Entonces, en el medio de la comida decían, se cayó un plato. Bueno, por culpa de que se cayó un plato, vamos todos a correr alrededor de la plaza de armas. Estabas desfilando y desfiló mal, hagamos ejercicios vivos en el parque, y así todos los días había algo. ¿Y cuándo te enterás vos o cómo te enterás vos de la movilización Mirá, el sur? Sí, nosotros el 30 de marzo del año 82, por ser regimiento escuela, éramos primera línea para, en realidad no reprimir, pero para evitar que avance el pueblo en esa famosa marcha que hubo en contra de Galtieri, que se pedía urnas, paz, pan, trabajo. Y ese día ya se olía un poco feo. El 2 de abril nos despiertan a la madrugada para decirnos que Argentina había tomado las islas, y la verdad es que siempre lo cuento, ¿no? Se vivía un clima eufórico, y yo no puedo evitar recordar vivir eso como si estuviera soñando algo. O sea, no entendía qué era lo que se festejaba, ¿sí? Al grito de que vengan, y todas las cosas que decían que iban a pasar, no lo entendía. O sea, yo decía, mi viejo se escapó de una guerra y estos se están vanagloriando una guerra como si algo bueno saliera de acá. No lo podía entender. Ahí nos enteramos de la movilización de las tropas argentinas a las Malvinas. Después nos dijeron que nosotros no íbamos a participar porque éramos un regimiento más preparado, decían ellos, se golpeaban el pecho, decían que estaban preparados para combatir al terrorismo de Estado, ¿sí? Y el día 7 de abril empezamos a presentir esto de ir a la guerra, porque empezaron a hacernos revisar la ropa, los armamentos,
Y el día 9 nos subieron a camiones con los bolsos que habíamos preparado ese día 7 y sin saber a dónde íbamos. Y el día 10, arriba de un avión, nos enterábamos que al otro día, primero nos decían que el destino nuestro era Comodoro Rivadavia, que íbamos a reemplazar a un regimiento que ya estaba acostumbrado al clima, a la hostilidad del frío y todo eso. Y cuando llegamos a Comodoro nos cambiaron de avión y el domingo 11 de abril pisamos las islas. Me acuerdo que era domingo porque era justo Semana Santa, mirá. Mirá Un vos. judío llegó en Semana Santa a Malvinas. Mirá vos qué interesante. ¿Los trasladaron desde dónde? ¿Desde Campo de Mayo? Nosotros fuimos desde Tablada en micros a Palomar y de Palomar nos subieron en aviones de línea desprovistos de asientos. Fíjate la fragilidad de la táctica militar argentina, que éramos tantos arriba del avión, habían sacado los asientos y estábamos sentados en nuestros propios bolsos con ropa, que el avión tuvo que carretear muchísimo porque no podía despegar por el exceso de peso, o sea que podríamos haber muerto antes de despegar, ¿sí? Y poner pie en tierra firme costó el doble, porque el viento en el aeropuerto de Malvinas, en todo Malvinas, pero en el sector del aeropuerto, estaba muy picante, muy complicado. Justamente dicen que la toma se iba a hacer el 1 de abril y no se pudo por las fuertes tormentas que había. Así que el viento arreciaba muchísimo y poner el avión en territorio costó muchísimo. O sea, tuvimos muchísima suerte, digo yo, que uno está vivo porque la historia dice que tenemos que estar, pero tuvimos muchas señales de que las cosas no iban bien. Así que el 11 nos enteramos, digo yo, el 10 a la noche o el 11 a la mañana nos enterábamos de que no era Comodoro Rivadavia, no íbamos a reemplazar a nadie y que íbamos con un bolsito con ropa como para ir de vacaciones a Mar del Plata, a sufrir uno de los fríos más intensos que hubo en Malvinas en los últimos 100 años. Mirá vos, qué falta de previsión, evidentemente, de los que estaban al frente de las operaciones, ¿no? Sí, dicen que la operación estaba prevista recién para octubre, que se cumplían los 150 años de la toma de la isla y después de los 150 no se puede reclamar. Uno se va enterando con el transcurso de los años, pues yo en ese momento no sabía nada, ¿no? Pero bueno, el tema de los problemas sociales que teníamos nosotros, sumados a los problemas que ya también tenía Inglaterra con su economía, precipitaron todo, lamentablemente con el final que todos conocemos. «74 días duró la Guerra de Malvinas. Conocer las islas, sentirlas, quererlas, ejercitar la memoria sobre el pasado reciente». Se trata de una reflexión compleja y dolorosa, porque fue un gobierno ilegítimo quien desató una guerra en nombre de una causa nacional considerada justa por el pueblo argentino. Pensar desde una perspectiva histórica el término Malvinas nos permite reflexionar sobre qué implica la defensa de la soberanía, poner fin al colonialismo, o qué significan la nación y la patria. La usurpación de las Islas Malvinas es una situación colonial que debe ser resuelta en el marco de la diplomacia internacional. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. Héroes. Silvio Eduardo Katz, conscripto, clase 62. El primer día, que yo siempre cuento también que parecía que habíamos llegado a un lugar soñado, fue el único día de sol y de una temperatura así, de un lindo clima.
fue el único día que creo que no llovió y no hubo un viento loco. Caminamos hasta la mitad de la isla, desde el aeropuerto, hicimos una carpa, dormimos en carpa, y al otro día nos levantamos temprano para ir hacia la costa opuesta al aeropuerto. La idea era que el Regimiento 3 de Tablada estuviera en el lugar donde se podría llegar a dar el desembarco inglés. Como hablábamos antes de las improvisaciones y de lo mal gestado que estuvo toda la vida, ¿no? Ya vimos lo que fueron como gobierno, o sea, nada hizo diferencia. Los ingleses entraron por el estrecho y nos dejaron a nosotros como última opción, sí, quedamos atrás de todo. Así que nada, la improvisación hizo que nosotros hiciéramos guardia mirando al mar, esperando que desembarcaran ingleses que decidieron hacerlo por otro lado. Archivo oral. Historias. Relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Insisto en que uno, desde el papel que le tocó vivir, en lo que pudo hacer, siento, o sea, si bien soy un enemigo acérrimo de cualquier tipo de violencia, la guerra creo que es la peor enfermedad después del cáncer que hay en la humanidad, pero uno como argentino hizo lo que debía hacer, luchó contra sus propios ideales para llevar adelante esta locura que ellos embarcaron, y fue por eso que primero que la guerra duró más de lo que tenía que haber durado, y después, bueno, que se hable del valor del soldado argentino, el patriotismo, que no dudo, porque me siento, aún en contra de la guerra, me siento muy patriota. Nunca hubiera dicho que no a o sea, nunca hubiera desertado de la guerra, porque defender a mi país sigo pensando que ha sido un honor, pero bueno, no de esa manera, no a ese costo. Ustedes tenían que ocupar las posiciones que habían preparado los otros muchachos sin una preparación previa, digamos, para esa situación. Sí, no solo eso, sino llegar y tomar, ir a combatir sin siquiera saber quiénes eran tus compañeros, quién tenías al lado. Era ver para dónde tiraban los que estaban vestidos parecido a vos y nada, y tratar de repeler a los tiros que venían desde el monte. Contanos la importancia de esto. Vos estás diciendo que ni siquiera conocías al combatiente que tenías al lado, solamente lo reconocías por tu uniforme. Hay un halo de importancia en la comunidad con tus camaradas. Sí, no, aparte, tener siempre, digo, en cuenta de que no entendíamos la gravedad, que a los 19 años nunca habíamos visto, la gran mayoría, ¿no? Ver morir gente al lado, el olor a la pólvora, el ver sangre, ver cuerpos tirados, la sorpresa, el miedo, porque yo sinceramente creo que sentí miedo, calculo que muchos lo hemos sentido, algunos lo podemos decir, otros prefieren no, el sentir que quizás era el último día de nuestra vida, ¿sí? Y tener ese último día con un arma en la mano, por lo menos desde mi punto de vista era terrible. Además, en una geografía como la de las Islas Malvinas, y ustedes, como me decías en la primera parte, habían viajado al lugar con ropa no preparada para ese clima. No, yo siempre digo, imagínate que llevamos 2 pares de medias, un lugar donde llueven 300 días al año, donde no el sol no hay, al no haber edificaciones altas, el viento te da de todos lados. Siempre cuento que me sacaba las medias mojadas al principio para ponerme las húmedas, las estrujaba, me las volvía a cambiar y después ya uno terminaba dejándose las mojadas porque las otras estaban más mojadas y teníamos 2, se iban agujereando. Mucho veterano volvió con lo que se llama vulgarmente pie de trinchera. Ajá. Que es una ulceración, y bueno, ahí hemos perdido, no es mi caso, pero tengo compañeros que han perdido
dedos de los pies, le han amputado el pie directamente, se han engangrenado, han tenido infecciones. Nada, las condiciones más deplorables son las que desgraciadamente tuvimos que pasar en la isla. Claro, además en ningún momento ustedes los habían preparado para o habían tenido una instrucción de combate para esta situación geográfica. No. El servicio militar, la gente de mi edad recordará, se le decía colimba, claro. Era corre, limpia y barre, o sea, no te preparaban para otra cosa más que para nada. Yo recuerdo que las órdenes eran, lo que está de blanco se vuelve a pintar, y lo que está de verde se saluda, ¿sí? Porque se dividía, claro, se pintaba todo de blanco menos a la gente que estaba vestida de verde. Ese era la vida que teníamos, que a los que nos enseñaron. A eso, a robar, por ejemplo, porque si a vos te faltaba, no sé, en el servicio militar un par de medias, te revisaban tu cajón y bueno, no salías de franco, entonces tenías que robarle a otro las medias para salir vos, ese otro a la noche le robaba a otro y así era una cadena constante. O sea que no, la guerra no fue un motivo de preparación. Yo soy Antonio Rivero, entrerriano de nacimiento, y no le temo a los vientos aunque sople el vendaval. Soy criollo a carta cabal y es mi patria la Argentina. Toda mi tierra es divina para rendirle mis halagos. Desde que me fui del pago me acarencié las Malvinas. Acá hay de todo, amigazo, vacas, toros a montones. Hay chúcaros y marrones, más malos que Lucifer. Es divertido a mi ver cómo le esquivan al lazo. Hay que bolearlos al paso porque son baguales locos y jinetearlos de a poco pa' sacarlos bien machazos. Se ve mirando a la mar, la playa veré pingüinos, focas y lobos marinos, más allá del fachinar. De pronto se oye un carcar, es un carancho cebao que a un cordero ha despenao, arrancándole los ojos. También hay aquí despojos que los gringos han dejado. Fue en 1831. En esa ocasión gobernaba don Luis Bernet, nombrado por Buenos Aires comandante de las Malvinas. Don Luis fue un hombre instruido, leído y capaz. Sabía mandar sin bandearse a los 100 cristianos que habíamos, entre españoles, pocos gringos, nosotros 25 gauchos, algunos negros porteños y 5 indios infieles. Don Luis, que tenía poder y apreciaba las cosas derechas, quiso frenar por las buenas a los gringos ingleses y norteamericanos que llegaban por la mar. Y sin licencia cuereaban lobos, incendiaban campos, parrían las vacas y potros y en después carnearlos. Unos corsarios. No hubo forma de que entendieran las leyes patrias y siguieron
cuatrereando. Fue entonces que don Luis se ajustó el tirador y apretó a 3 barcos norteamericanos. Uno se hizo perdiz, otro siguió cazando lobos y el otro, llevando a don Luis a bordo a mazazos, se fue para Buenos Aires para entregarlo al juez. Y de ahí no pasó la cosa. Pero el 28 de diciembre, Canejo, se avistó en Soledad un barco con bandera francesa. Había sido la Lexington, un barco de guerra norteamericano, con engaño, maula y agachadas gringas. Arriaron y engrillaron a algunos pobladores. Y en después, Aijuna, entraron como Lucifer a romper la comandancia, las armas, a volar la pólvora, a clavar los cañones. Y no contentos con tanta sabandijada, jueperra, saquearon las casas, robaron cueros de lobo y en después se entretuvieron en matar a balazos las vacas lecheras y a los pobres macarrones mansos atados a los palenques. Tuvimos que huir pa' los cerros y los pobres desgraciados que se quedaron fueron estaqueados y apaleados sin lástima. ¡Ay, Juna! ¡Gringos de porra! Por culpa de esos indignos, no volvió don Luis. Paisano, 22 días duró esa gran pesadilla. No dejaron ni una silla que sirva en la comandancia. Lo que antes era bonanza y orgullo de mi nación, los gringos con devoción de piratas y corsarios ofendieron sanguinarios mi argentino pabellón. Archivo oral. Historias. Relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio del mismo año. Aquel conflicto conducido por las Fuerzas Armadas Argentinas con gran irresponsabilidad condujo a la muerte a 649 argentinos. 323 de ellos fallecieron en el hundimiento del buque General Belgrano. También fallecieron 285 británicos. Durante la guerra y en territorio de combate, algunos militares argentinos cometieron violaciones a los derechos humanos contra sus propios compañeros. De ahí que en el presente, varios combatientes de distintas provincias estén llevando adelante juicios por estaqueos y otros vejámenes. En 1982, algo más de 7 de cada 10 argentinos de los que combatieron en Malvinas eran hijos de un pueblo escolarizado en el sistema educativo público. Estaban cumpliendo con el deber cívico del servicio militar obligatorio. En su gran mayoría eran jóvenes de entre 18 y 20 años que provenían de las más diversas localidades de la República. Algunos eran descendientes de pueblos originarios, otros de inmigrantes, tenían distintas confesiones e ideologías. Silvio Eduardo Katz. Nuestro peor enemigo, o por lo menos el de muchos de nosotros, fueron nuestros propios oficiales y suboficiales, ¿sí? Porque hubo hambreamiento, hubo torturas, hubo estaqueamiento, hubo enterramiento vivo, simulacros de fusilamiento. Así que digo yo siempre que el peor enemigo fueron nuestras propias tropas, no los ingleses.
en tu grupo, no sé si decir pelotón, pero en tu grupo sucedieron este tipo de cuestiones. Sí, totalmente. Estás hablando con una de las personas más torturadas del grupo, por ejemplo. Ajá. Sí. ¿Por tu claro, cuestión religiosa? Sí, más que nada por eso. Igual, a ver, el que era de piel oscura por tener piel oscura, el que quizás no tenía condición física por tener mala condición física. Lo lamentable en mi caso es que el único judío de mi grupo era yo. Entonces, cuando decían el negrito, elegían entre algunos, el que tenía pocas condiciones también, ahora es judío, no podían elegir, era yo. Eras vos. Así que en el grupo de los 5 torturados por día estaba, siempre, sí. Mirá vos, independientemente de, o sea, no había motivo, era como porque era judío. No, es adoctrinar. Ellos decían que uno, era la forma de que uno esté preparado para la guerra, pero a ver, yo necesité volver y entender un montón de cosas, como digo, porque a los 19 años que me acusen de haber matado a Cristo en frente de los demás y que algunos lo creyeran, hoy en día tendría que sentir el placer de ser el veterano más viejo de la historia, porque tendría más de 2000 años, claro. Y aparte me mantengo bien dentro de todo. Pero en ese momento la tortura psicológica era terrible, Dani. Que me acusaran de algo que se llamaba Plan Andinia, y que yo a mis 19 años no tenía ni idea qué era. Tuve que venir, no había Google en esa época. Claro, estamos hablando del año 82. Claro, tuve que investigar que el Plan Andinia era un plan que decían que tenían los judíos para tomar la Patagonia y apoderarse de todo el país. Ese y montones de cosas que lamentablemente, como te decía al principio, al haber gente de todo tipo de estratos sociales, sin estudios, con estudios, gente antisemita que había en todos los grupos, o sea, no solamente los militares, bueno, me tomaron como un enemigo más. Y algunos hasta festejaban cuando yo era víctima de estos delitos de lesa humanidad. Fue la verdad que terrible, pero bueno, nada que no se hubiera vivido en el continente desde el año 76, ¿no? A la fecha. Claro, el tema es que vos lo tuviste que vivir en carne propia y además en medio de una guerra. Sí, yo siempre digo que imposible salir a quejarse o salir a gritar porque estábamos en el medio de una isla, nadie te escuchaba y reíte de los derechos humanos, no existían, ¿sí? Éramos desechos humanos, no derechos humanos allá. Qué tremendo, ¿no? Y además cuánta ignorancia en primera instancia, frente al conocimiento de las cuestiones religiosas, pero además también pensando en que vos enfrente tenés un enemigo y a lo que tenés que cuidar es a tu propia tropa. Totalmente, pero vos fíjate, yo te lo saco de contexto porque hay veces que lo religioso, todo el mundo opina diferente, sí, está perfecto, pero la persona que tenía piel oscura lo acusaban de ser boliviano y que tenía que ir a combatir a Bolivia. Sí, yo a Israel, por ejemplo, pero el ser judío no me hacía israelita tampoco y el tener piel oscura no te hacía boliviano. Claro. Lamentablemente, cuando tenés el enemigo adentro se complica mucho más. Claro. Esta gente evidentemente jugó más para el enemigo que para la nación. Totalmente. Qué historia fuerte, además, la que estás contando, porque a las inclemencias del tiempo, a la falta de preparación militar específicamente, a los problemas vinculados a la alimentación y al enemigo propiamente dicho, teníamos que sumarle además este enemigo interno entre los propios oficiales y suboficiales, que además, entiendo yo, supongo, por la cuestión de verticalidad, no había nadie que le pusiera punto final, digamos. No, al revés. Yo digo, mirá, me tocó vivirlo en un acto que hubo en una de las puertas del regimiento, cuando el regimiento ya estaba cerrado, para un Día de la Bandera, donde un militar de alto rango fue a ofrecer sus servicios para colaborar conmigo en las denuncias
Y claro, yo le dije, ante la mirada de él de sorprendida, le dije, mirá, o sea, vos sos un militar de más alto rango del que me torturaba y no lo frenaste, así que mínimamente sos cómplice o partícipe, porque el que tenía el poder de sacarme de ahí era él u otro superior y no lo hicieron. Lamentablemente fue una cadena de mando que hizo desastres con la vida de gente de 19 años. Por eso cuando uno dice, mirá vos, se suicidó otro veterano de Malvinas, es muy difícil venir y seguir con la vida acá. O sea, la peor guerra la tuvimos acá en Continente, cuando no encontramos contención, cuando no supimos explicar, cuando cuesta mucho contar que fuiste torturado por tu propia tropa, cuesta que te crean, ves que la justicia no opera en tu sentido, que prefiere creerles a los torturadores y no al torturado. Estamos en una sociedad donde, viste, parece que la víctima es el victimario siempre. Entonces, nada, es durísimo, sí. Cuando vos decís que es una historia dura, coincido plenamente. Sí, es una historia dura, vuelvo a insistir, por los dos vectores. Por un lado, por la situación de la guerra propiamente dicha, y por el otro lado, la situación de la persecución de alguna manera religiosa. La falta de capacidad de la conducción. Esto que vos decís, que un oficial de alto rango en algún momento posterior al conflicto se había ofrecido para salir, entiendo, de testigo, había estado presente durante estas situaciones de tortura. Sí, en una, por lo menos, que yo recuerdo, porque a mí, aparte de sus oficiales, también me torturaba un oficial, que era el que estaba a cargo de nuestro grupo, el subteniente Eduardo Flores Ardoino, y este oficial estaba a cargo de todos los oficiales, ¿sí?, de la compañía. O sea que vio un estaqueamiento, vio a otro soldado que estaba peor que yo todavía, y en vez de colaborar, esperó, y cuando ya parecía que no tenía retorno a la situación, recién ahí participó, y nos sacó de la tortura. Pero bueno, él la vio, y no es que la paró enseguida, sino que bueno, esperó a que la situación se volviera insostenible. Uh-huh. Cuando hablamos de oficiales, sí, estamos hablando de grados de teniente, subteniente, capitanes. Claro, en aquella época, sí, digamos, ¿no? Sí, lo que implica... que era gente de estudio, ¿eh? Uh-huh. Claro, eran profesionales de las Fuerzas Armadas. Exacto, sí. Pero además estamos hablando de gente en ese momento de ¿cuánto? 24, 25 años. Más o menos. Yo creo que calculo que el que me torturaba a mí, el que más enjundia le ponía, tendría 22 años en ese momento. Era recién recibido. O sea que no había más de 3, 4, si querés 5 años más que yo, por ahí que tuviera 24. Uh-huh. Egresados de los institutos militares de la República Argentina y torturando a un ciudadano argentino en plena guerra de las Malvinas. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. Las Islas Malvinas son espacios de memoria, donde el orgullo y el dolor arden juntos. Malvinas son las islas usurpadas por Gran Bretaña desde 1833 y son también la guerra librada en el contexto del terrorismo de Estado. La cuestión Malvinas es identidad nacional y latinoamericana, múltiples visiones históricas, lecturas jurídicas, la situación de excombatientes, combatientes, veteranos, veteranas, política de exterior y de la diplomacia. A 40 años de la guerra,
la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en la Constitución Nacional y constituye una política de Estado en la República Argentina. ¿En qué momento ustedes, entre comillas, terminan la guerra? Y nosotros estábamos abajo del monte y empezamos a ver que se disipaba el humo, la pólvora, el olor, y escuchábamos como que bajaban voces del monte, cosas que con el tema de estar disparando y escuchar los disparos que venían uno no tomaba conciencia, y llega a nuestros oídos el alto el fuego, o el cese del fuego. Ahí creo que fue, digo yo, un momento bisagra en mi vida, porque me di vuelta a mirar y creo que había una mezcla entre la mayoría de los que estábamos ahí, de llanto, risas. Nos dimos cuenta de que por un lado habíamos perdido, lo que quizás nos ponía tristes, pero también que íbamos a volver vivos y la esperanza nos hacía reír. Ni más ni menos que nos dimos cuenta que era el final de la guerra, y también ni más ni menos nos dimos cuenta de que, bueno, cuál había sido el resultado, ¿no? Porque de nuestro lado había más caídos que con el arma en la mano, bajaban armados a tomarnos prisioneros, pero bueno, insisto, yo, por lo menos en mi caso, la sensación de alivio superaba a todo. O sea, lloraba y me reía a la vez, porque por un lado la angustia, como te decía, de a los 19 años uno no quiere perder a nada, y menos una guerra donde sabe que es el país el que está en juego. Uh-huh. Pero por otro lado, lo que yo siempre digo, que lo que me mantuvo vivo, cuerdo y con la fe que podía volver, que era las ganas de abrazar a mi vieja, ¿sí? Yo cumplí lo que deseaba, que era poder volver y abrazar a mi mamá. Que no es poco. Vos hablás de que se comenzaba a bajar gente desde el monte. ¿Recordás el nombre del monte? Monte London, sí. Ah, desde Monte London. Estaban claro. en lo que sería en la base del Monte London. Claro, nosotros estábamos ahí sin entender dónde estábamos ni qué hacíamos, como te decía. Creo que fueron, o sea, sinceramente el tema de días y horas se complica, ¿no? Cuando estás en una situación así. Yo creo que habremos estado 2 días resistiendo, cuando ya el Regimiento 7 lo hizo muchísimo más tiempo. Nosotros, digo yo, que llegamos para ver el final de la película, ¿no? Y bueno, ahí terminó la guerra para nosotros y creo que para todos. Uh-huh. ¿Y cómo sabían que los que estaban dando la voz de alto el fuego, del cese del fuego, eran propios y no ajenos? Mirá, yo creo que al principio no sabíamos, no nos dábamos cuenta, pero vos veías, como yo te decía, cuando se disipa la nube de pólvora y el griterío, cuando ya no gritan más, evidentemente los que bajaban armados tenían un uniforme diferente al nuestro, y los armamentos eran diferentes, o sea que siempre calculo en base a mis recuerdos que los del alto del fuego, el cese del fuego, eran indicados por gente nuestra, pero bueno, a raíz de ser ya siendo tomados prisioneros por los ingleses. Uh-huh. O sea, la voz de alerta era argentina, claramente, pero bueno, por la acción de ellos que ya se había hecho imposible resistir, y creo que había llegado la orden desde el pueblo del gobernador Menéndez
como que cesaran el fuego para que no se convierta en aún más masacre de la que ya era. Ustedes reciben la orden, los toman prisioneros y de allí a Puerto Argentino. Claro, de ahí nos desarman, nos hacen dejar en el medio de la nada el armamento, los cascos, los cinturones con los proyectiles, ponerle que pudiéramos tener, uh-huh. y a punta de fusil nos van arriando a todos hasta el pueblo, hasta la ciudad. Ahí nos meten en unos galpones donde estaba toda la comida que no nos habían dado durante la guerra. Nos meten a comer, después nos mandan a enfermería, nos van clasificando, nos van curando, y bueno, de a poco, depende del grado de cómo estuviera cada uno, nos van devolviendo al continente. Ajá, ¿cómo fue el traslado de Puerto Argentino al continente? Yo como volvía con una herida en una pierna menor, pero herida al fin, volví en el Bahía Paraíso, un buque argentino hospital. Volví con el Bahía Paraíso hasta Punta Quilla, en Santa Cruz, de ahí en un Hércules a Palomar, y de Palomar en un colectivo verde con todos los vidrios tapados por diarios para que no nos vean, hasta el Hospital Militar de Campo de Mayo. Ese fue mi trayecto. Hubo otros que vinieron en el Norland, y otros barcos, creo que uno de ellos fue a Uruguay, si no me equivoco. Los demás vinieron directamente hasta el continente, a Río Gallegos, a Comodoro, y de ahí en colectivos o aviones rumbo a cada uno a su destino de origen. Archivo oral, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Yo salí de acá con 75 kilos. Ajá. Y volví con 53. Sí, cuando mi mamá vino a verme al hospital, cuando pudo lograr verme en el Hospital Militar de Campo de Mayo, yo le gritaba a mamá y mi vieja no me conoció. Sí, o sea, tuve que mover los brazos, incorporarme, mi mamá no me conocía. O sea, si ya tu madre no te conoce, imagínate cómo volvés. Claro. ¿No? Y no era la imagen que los militares querían. Yo digo, insisto siempre, invito a ver a la gente todos los programas que dan los 2 de abril, para escuchar todos estos superhéroes que hablan de las guerras particulares que vivieron, y si cuentan todos los militares o soldados ingleses que mataron o que rescataron, primero no me dan las cuentas, no me dan los números, y aparte no entiendo después de esos relatos cómo no ganamos la guerra, porque evidentemente algo falla, o el colectivo que me llevó a mí venía de otro lado, no sé. Yo lo que sé es que yo no encajaba como muchos otros, porque el colectivo estaba lleno de gente y hubo muchos de esos colectivos, no encajaban con el relato que ellos querían contar, y bueno, nada, volvimos como, aparte de haber sido derrotados, volvimos como vergüenza, ¿no? Creo que nos hundieron en ese barro del que tantos años nos sigue costando aún salir. Yo te diría que los intentaron hundir en el barro, pero la verdad es que el pueblo más que agradecido está con el esfuerzo que ustedes han hecho. Ahora, llegaste de nuevo al continente, terminaste en el Hospital Militar Central, entiendo, y sí. Después te dan la baja. Mirá, después del Hospital Militar, porque no podía terminar tan fácil, me mandaron al CARI, que es un centro de atención y rehabilitación, y ahí no me acuerdo de qué es. Ahí me quisieron hacer firmar un papel las autoridades, como desligando toda responsabilidad de todo lo que a mí me pasó. No tenía nada que ver con la guerra ni con el gobierno militar, que no firmé. Tuve la suerte de recibir los archivos desclasificados de manos de Agustín Rossi durante el gobierno de Cristina, y bueno, me terminaron ahí sí sacándome, diría yo, figurativamente, ¿no? A patadas, porque ya no querían darme ni el desayuno, así que me dejaron salir con lo que tenía puesto, a que volviera a mi casa como pudiera. Imagínate que lo más rápido posible. Sí, no, pero yo te conté al principio que yo no cruzaba la General Paz
ni ni para seguir al equipo de mis amores cuando jugaba en provincia, porque era un bicho de ciudad. Así que volverme de Campo de Mayo, averiguar cómo volver, lograr el favor de que el colectivo de la línea 1, que creo que venía de Campo de Mayo en ese momento hasta primera junta, me llevara sin cobrarme, porque salí sin dinero, obviamente. Claro. Era toda una odisea, ¿no? Hay veces que uno cuenta y parece hasta fantasía todo lo que dice, pero bueno, no. El relato es real, juro por mis hijos, pero bueno, así pude salir y llegar a mi casa. A ver a tu mamá, que era lo que más ansiabas en ese momento. Las voces de la guerra, a 40 años de Malvinas. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente. El Reino Unido ocupó ilegalmente las islas y llevó súbditos británicos para poblar e instaurar desde entonces medidas restrictivas para reducir y evitar el asentamiento del pueblo argentino en las Malvinas. La existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2065, adoptada en 1965 sin ningún voto en contra. Al hecho intolerable de la situación colonial aún vigente, después de 189 años de la usurpación de las Islas Malvinas, el gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Silvio Eduardo Katz, conscripto. Yo a la vuelta, y también por un tema coherente con lo que era lo familiar, mi papá, que se había escapado de la Shoah, nunca había contado nada. Entonces en mi casa creían que yo no tenía que hablar, que la mejor cura era el silencio, que en realidad fue lo que me enfermó y mucho. Estuve muchos años sin poder hablar, sin poder participar, y de repente empecé a participar más en sociedades vecinales, me empecé a interesar por la política, y de a poquito todo lo que fue derechos humanos y conciencia social me volvió a acercar a Malvinas. A partir de que me volví a acercar, empecé a participar en centros de veteranos, pero más que nada en provincia, en Matanza primero, después en La Plata. Fui participando y bueno, acomodándome a algo que fuera más afín a lo que yo sentía y pensaba. Encontré en el CECIN de La Plata un grupo bastante predispuesto a defender los derechos humanos. Me hicieron ver que yo tenía que denunciar lo que me había pasado, para buscar justicia primero por mis hijos y mi familia, y después para que no volviera a ocurrir, ¿sí? Los caminos de la justicia lamentablemente no son los mismos que los míos, vienen por caminos diferentes, muy muy lentos, pero bueno, a mí me mantiene vivo el seguir luchando por lo que creo que son mis derechos, por demostrarles a mis hijos que su papá no miente, que no me siento un héroe, me siento una persona que le tocó vivir un momento de mierda en un país que hermoso, pero que en ese momento estaba en un momento de mierda también. Entonces, bueno, las organizaciones de derechos humanos me ayudaron a pelearla desde mi lado, ¿sí? Antes de saber que yo era veterano de Malvinas. El poder participar del CECIN y no te generó algún tipo de contradicción con la historia familiar que vos nos decías, que decían que el silencio era la mejor solución. Sí, pero para esto ya mi mamá también había fallecido.
Yo había sufrido mi primer revés como familia con un divorcio. Inicié una nueva familia, con la que soy mi señora, tuvimos los 2 hijos, y creo que el nacimiento de mi primer hijo y después el segundo me impulsaron a pelear por esto, a cambiar. Yo estaba en otro centro de veteranos que realmente glorificaba más quizás el hecho de haber defendido el país que los derechos humanos, y yo necesitaba algo que sea más compatible, o sea, que sí reivindique, yo no tengo problemas, pero que no reivindique la guerra, ¿sí? Que reivindique que, los que fuimos a la guerra después volvimos y peleamos por ser nosotros. Podemos dar testimonios para que este país no vuelva a incurrir en esos errores. Ya te digo, por eso, primero empecé militando en el Centro de Veteranos de Matanza, encontré un lugar, formé parte hasta en un momento de la comisión directiva, pero no era mi lugar, o sea, no defendía lo que yo quería, pero uno va cambiando y va mutando, buscando su lugar, y después en ese quizás encontré más lugar, y ahora estoy más sinceramente como independiente, participando más desde afuera, ¿sí? No formo parte de ninguna comisión directiva, ya no es lo que me interesa más lo que sea derechos humanos, justicia. Ese es mi norte. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. Los textos leídos pertenecen a la obra Pensar Malvinas, una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. También se mencionan en este registro documentos públicos de política exterior en torno a la cuestión Islas Malvinas, publicados por el Gobierno de la Nación Argentina. Las canciones escuchadas en este programa forman parte del proyecto Cancionero Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. El ciclo Archivo Oral, Voces de Veteranos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, cuenta con los testimonios de César Ricardo Velázquez, Carlos Rossini, Roma Alancay, Bernardo Ferreiro, Eber Moriena, Luis Alberto González, José Luis González, Silvio Eduardo Katz, Héctor Nazaralet y Alicia Reynoso. Archivo Oral, Voces de Veteranos y Veteranas de la Guerra de Malvinas, testimonios, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Malvinizan en esta producción sonora Daniel Sincha, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, UNAG, Ezequiel Epifanio, del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA, Clara Sirvent, de la Radio de la Universidad de Buenos Aires, UBA, José Trovato, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, Alberto Martínez del Peso y Pablo Belzaki, de la Universidad Nacional de Chilecito, UNDEC, Javier Lucero, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Noelia Mangín, Florencia Basso y Elizabeth Furlano, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Artística, Sebastián Prey.
Proyecto Archivo Oral, integrado por voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Producción colaborativa y federal, realizada por periodistas, productores y productoras de radios universitarias nacionales argentinas, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional, SIN. Una realización de Radio UNTDF de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias, SPU, año 2022.